Bien, habíamos desarrollado ya un poco para ir recordando el proceso uno, la planificación, ya hemos determinado los propósitos y el día de hoy estaríamos desarrollando lo concerniente al proceso 2. Entonces estamos ya en el día 3 correspondiente al día de hoy. Vamos a desarrollar el proceso número 2. En este caso, establecer los criterios. Si creo que lo voy a minimizar en esta parte. A ver, establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Entonces, estamos ya en esta parte. Hemos pasado desde el primer día la evaluación diagnóstica, que nos dice puntualmente la norma técnica, la resolución viceministerial 649, nos dice que hay que hacer, pues, los propósitos se establecen a partir del diagnóstico, ¿no? De las necesidades identificadas. Y un poco la 501, que es la norma del desarrollo del año escolar 2026 para la educación básica, nos dice pues que debemos aprovechar estos espacios, obviamente, de la evaluación diagnóstica, para no solamente para desarrollar, en este caso, la planificación, sino también para acompañar, para guiar, para mediar a los estudiantes y también prestar bastante atención a lo que a una de las prioridades muy importantes que ha propuesto el Ministerio de Educación, que es la interculturalidad, la inclusividad, ¿no? Y la diversidad. Entonces, eso es primordial que debemos considerar también dentro de nuestra planificación, ¿no? Entonces, hemos iniciado con el proceso 1 y en el proceso 1 nosotros hemos establecido los propósitos anuales, los propósitos de unidad y los propósitos de sesión. Ya están claramente establecidos. Y también hemos mencionado que los propósitos anuales, como su nombre dice, es de cumplimiento estricto del módulo a nivel de todo el año, los cuales, dependiendo de la especialidad, se pueden ir desarrollando, o sea, depende la estrategia. En este caso, la matriz curricular de habilidades técnicas se van a ir desarrollando de repente en un módulo, o sea, en un bimestre, o puede ser en un semestre, y se va a volver a repetir en el otro periodo, ¿no? Me refiero al semestre siguiente, ¿no? O de repente, de acuerdo a la especialidad, se puede trabajar cada uno de los bimestres, va a depender también de la habilidad, en este caso si es técnica, si es digital o si es de gestión, ¿ya? Entonces, eh, teniendo ya los propósitos, también menciona la norma, ¿ya? Y vamos a ir justamente a ello, ¿ya? La norma menciona, dice, ¿no? Una vez determinado el propósito de aprendizaje, ¿ya? Que se quiere alcanzar en un tiempo determinado, o sea, en un año, y justamente lo que decíamos, ¿no? Se ha establecido ya el propósito anual, y ojo, en la planificación anual deben ir justamente los tres propósitos anuales. El propósito de la habilidad digital, el propósito de la habilidad técnica y el propósito de la habilidad de gestión. En el caso de computación y secretariado, obviamente tendrán solamente dos propósitos, ¿no? La de técnica y la de gestión. Y en el caso de administración tendrá también dos, donde será las habilidades técnicas y la digital, ¿ya? Pero eso sí, deben haber tres propósitos con esta particularidad en estas dos especialidades, ¿no? Y el otro también en diseño gráfico publicitario, que también está publicado,
Ahí también habría solamente diseño, eh, en diseño gráfico publicitario se estaría trabajando lo que concierne a habilidades técnicas y de gestión, ¿ya? Entonces, también nos dice que debemos trabajar en una unidad. Igual, en cada unidad didáctica deben estar los tres propósitos de la unidad, pero en este caso, los propósitos si hablamos de la primera unidad, deben estar los tres primeros propósitos de las habilidades. En la unidad 2 deben estar los tres segundos propósitos. Y así, en la cuarta, el tercer propósito, perdón, en el tercero y en el cuarto, el cuarto propósito. ¿Ya? Entonces, eso debe estar en cada unidad. Siempre debe considerar, o sea, la anual considera los tres propósitos anuales. La unidad también considera los tres propósitos por cada habilidad y con la particularidad de estas especialidades. ¿Ya? Entonces, y en una sesión, ¿ya? En una sesión, entonces, cuando desarrollamos la sesión de habilidades técnicas, entonces, serán propósitos justamente para las habilidades técnicas. Cuando desarrollamos las habilidades digitales, trabajaremos el propósito de la habilidad digital. Y cuando trabajamos las habilidades de gestión, trabajaremos el propósito de las habilidades de gestión. En este caso, cada sesión va a tener determinado un propósito. Ahí sí se desarrolla el propósito único, ahí sí no va a dos, ¿no? Porque la planificación anual es única, pero que integra a todas. La unidad también es única, pero integra a los tres. Pero la sesión sí desarrolla de manera individual. Entonces, eso hay que precisar. Pero sin embargo, estas sesiones o actividades de aprendizaje no deben estar divorciadas unas de las otras, ¿no? Me refiero a las matrices curriculares. Si yo estoy trabajando habilidades técnicas y yo observo el módulo tal cual está desarrollado, las habilidades digitales convergen en las habilidades técnicas, o sea, tiene que desarrollarse lo que en relación a lo que vas avanzando en las habilidades técnicas. Y así está desarrollado los desempeños y el estándar de las habilidades digitales. Y las habilidades de gestión corresponde gestionar el proyecto de emprendimiento en base a lo que vienes desarrollando también en el módulo formativo y particularmente en los productos que se vienen desarrollando dentro de esos bimestres, ¿ya? Entonces hay que tener bien en cuenta que estos siempre deben estar agarraditos, porque al finalizar se van a informar obviamente en la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Entonces, es lo que nos dice acá, ¿no? En un año, en una unidad o en una sesión de aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje identificadas de los adolescentes. Entonces, nosotros hemos determinado esos propósitos tomando en cuenta estas necesidades de aprendizaje identificadas de los adolescentes. Luego dice, ¿no? Teniendo ya ese propósito en los tres niveles, dice que se hace necesario definir con antelación las evidencias de aprendizaje y los criterios que usaremos para recoger información sobre el progreso del aprendizaje de los estudiantes en relación con el propósito definido. Entonces, ahora ya te está diciendo, ese propósito ya está manchado, obviamente, de todo lo que nosotros hemos venido analizando, en este caso el estándar y todo ello. Entonces, ahora mi mirada está en función a ese propósito definido. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta bastante cuando nos desarrollamos en base a lo que dice normativamente el programa curricular del 2016 de secundaria en la página 19. Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Ya? Bien. Entonces, continuamos desarrollando lo siguiente. Para nosotros tener en cuenta o de repente
establecer estos criterios para valorar la evidencia de aprendizaje, es importante tener el marco normativo y nos dice que los criterios de evaluación, ya, el criterio de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, ¿ya? O sea, nos permiten de algún modo emitir un juicio de valor. O sea, me está hablando de que gracias a los criterios yo voy a poder establecer conclusiones descriptivas. ¿Por qué dice? Porque describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando me están hablando de que deben demostrar, me están hablando de los desempeños reales que los estudiantes deben mostrar en cada una de estas habilidades, ¿ya? ¿Dónde lo van a hacer? En sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Entonces, de algún modo nosotros para poder desarrollar competencias, intencionalmente diseñamos las situaciones significativas, ¿ya? Entonces, de esa manera entendemos, y acá hay un punto muy importante, dice, describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Entonces, cuando nosotros tenemos criterios, hay que entender bien claro, ¿no? Si nosotros de forma vaga estableceríamos este criterio, basta que todos los estudiantes, por ejemplo, presentan, yo diría, no, presentan el boceto de una silla, ¿ya? El boceto inicial de una silla, presenta el boceto inicial de una silla. Cuando menciono de esa parte, de esa manera, automáticamente todos me van a presentar sus bocetos, ya, sus bocetos iniciales obviamente, y entonces ya habrían cumplido lo que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, ya mínimamente tendrían el logro esperado A si eso fuera la única evidencia que me tienen que presentar en ese momento. Y digamos, si yo tengo que concluir en base a ello, tendría que tener el resultado esperado. Pero, ¿qué les diferencia a dos o tres estudiantes que algunos van a presentar más o algunos van a presentar menos? Justamente son esta descripción de las características o cualidades que queremos observar nosotros. Y para ello es importante entender qué son las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son producciones y o actuaciones, ¿ya? Realizadas por los estudiantes, ¿ya? Entonces son producciones. Entonces, cuando yo hablo del módulo formativo, o sea, cuando yo estoy hablando del módulo formativo, me refiero a, a los módulos que ya están publicados y que están en versión trabajo también algunos, y que tenemos obviamente de la Pentim del mismo ministerio. Entonces, las producciones se dividen. Seguramente algunos dirán, pero profesor, no hay la evidencia que nosotros necesitamos conocer, ¿no? Que son las producciones. ¿Por qué? Porque son tres y acá solamente habla de dos. Mira, habla de producciones y actuaciones. ¿Y de dónde han sacado el tercero? Estarán preguntándose algunos, ¿no? En ese caso nosotros tenemos tres, está dividido en tres, las producciones están divididas en dos, que son productos, y las actuaciones como actuación, ¿no? En este caso aquí está como eh, se refiere a los productos en el proceso, o sea, se refiere a ello, y el otro es el producto final, o sea, ¿qué quiere decir? Los dos, ya evidencia de productos en el proceso, ya sigue siendo producto, y el producto final también sigue siendo producción, entonces se está dividiendo en dos, pero sin embargo la actuación queda como tal, actuación. Entonces ahí es donde se puede observar tres evidencias en el módulo formativo. Entonces, ¿estamos en línea con la 094? Por supuesto que sí, el módulo está en línea con la definición que dice la 094. Dice, realizada por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar, mira, ¿ve? Primero te dice acá, se puede interpretar e identificar qué han aprendido, ¿ya? Y esta primera parte a nosotros nos va a permitir hacer
todo el tiempo la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación, generar los apoyos necesarios para ayudar al estudiante a alcanzar el nivel de logro de la competencia que se espera, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer yo, o sea, tengo que guiar, apoyar al estudiante para que llegue a lo que por lo menos se ha planificado. Entonces, habla de un nivel de logro, o sea, las evidencias me están permitiendo dos cosas. Primero, para poder hacer la evaluación formativa propiamente dicha o evaluación para el aprendizaje, que se llama así. Y por el otro lado, me está diciendo trabajar ya la evaluación propiamente que se llama calificación, o sea, establecer un nivel de logro. Entonces, cualquiera de las acciones que yo pueda realizar, lo tengo que hacer en base a las evidencias, pero las evidencias obviamente van a ser analizadas tomando como referencia, obviamente, los criterios de evaluación, ¿ya? Y entonces, en un instrumento de evaluación, estos criterios de evaluación se van a hacer mucho más finos porque ya van a darle algunas otras características a las producciones y actuaciones de los estudiantes, ¿no? Le van a dar otras características, en algunos casos le han como descriptores, ¿no? Entonces, sería esencial trabajar también de esa manera. Bien, continuamos entonces. Teniendo claro ya que son criterios de evaluación y que son evidencias de aprendizaje, vamos a ver ahora cómo trabajamos, cómo redactamos el criterio de evaluación. Dentro del marco normativo, hay que hacerlo preciso, dentro del marco normativo, nosotros no tenemos una estructura base cómo redactar un criterio de evaluación. O sea, no hay. Pero sin embargo, cuando nosotros revisamos algunos documentos publicados o vemos algunas capacitaciones realizadas por la voz autorizada, que es DIFOS, la Dirección de Formación de Docente en Servicio, nosotros vamos a poder concluir en algunos aspectos que es importante, basado también en la norma, porque hay que tener siempre una lógica al planificar, ¿ya? Desde esa perspectiva, nosotros habíamos mencionado también cuáles son los elementos base de un propósito de aprendizaje, por lo tanto recomendamos que sea así. Y es lo mismo que también pasamos a esta parte de la redacción del criterio, donde también recomendamos que tenga ciertos niveles, ciertos elementos, ciertas partes, podemos decir así. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí, rápidamente, nos vamos a dar cuenta que el propósito, por ejemplo, es reconocer, mira, a ver, reconocer está empezando con un verbo, que va a reconocer el proceso general del desarrollo de sistemas electrónicos digitales y las normas básicas de seguridad en el trabajo electrónico, ¿ya? Entonces, ahí se está poniendo ya el propósito, pero ahora el criterio dice de esta manera, reconoce ya el verbo que estaba aquí, el verbo que estaba en infinitivo, que estaba en el propósito, en infinitivo, pasa a indicativo, que es reconoce, ¿ya? Reconoce. La mayor cantidad de los criterios siempre van a conservar. Ahora les voy a explicar por qué van a conservar. Conservan cuando yo quiero desarrollar exactamente, y los estudiantes quieren desarrollar exactamente el propósito, pero cuando los estudiantes están en el nivel que requiere, pero si dentro del grupo de estudiantes yo tengo estudiantes que necesitan todavía puntualizar algunos casos, o sea, tenemos que bajar en un grupo de estudiantes, tenemos que bajar un poquito el nivel porque todavía no reconocen básicamente, entonces yo tengo que bajarle un poquito. Entonces, ahí muchas veces no va a tener esa relación, así como está aquí, ¿eh? No va a tener esa misma relación. Entonces yo tendría que bajar un nivel más abajito y de repente tendría que trabajar una habilidad primero que diga observa, ¿no? Primero de repente podré observa. Entonces esto de repente puedo decir, para yo llegar a reconocer, primero trabajo observa el proceso general de desarrollo
y luego en el siguiente criterio recién reconoce. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy graduando también. Entonces, muchas veces los criterios no guardan relación entre los verbos de infinitivo e indicativo. ¿Por qué? Porque se está graduando, se está viendo en función también a la complejidad y obviamente a los ritmos de aprendizaje que tengo dentro del grupo. O sea, puede variar, pero sin embargo se recomienda que conserve, porque justamente dentro del currículo hay una idea que nos dice, ¿no? Que la planificación y la evaluación son caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué te está diciendo? Para guardar esa correlación entre lo planificado y lo evaluado, entonces siempre hay que tratar de guardar esa relación. Pero en algunos casos no hay problema, no necesariamente en todos los casos hay que hacer. Por ejemplo, aquí, reconocer el proceso general. Acá dice, reconoce el proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos y aquí le agregamos lo que se llama la calidad o condición formativa. ¿Ya? Entonces hay que dice, identificando de manera ordenada y secuencial sus principales etapas. O sea, justamente este criterio es lo que yo explicaba al inicio, te ayuda, esta condición formativa te ayuda a determinar en qué nivel de logro se encuentra, por ejemplo, cuando queremos hablar de una evaluación ya para calificar, pero también me ayuda a diferenciar el potencial de un estudiante en relación a otro. ¿Por qué? Porque aquí ya le estamos dando ciertas características, o estamos precisando alguna condición, porque si no hubiera esta condición, prácticamente, como decía hace un rato, ¿no? Basta que me dé lo del proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos digitales, automáticamente ya habrían estado en el logro esperado, o sea, ya lograron, pero gracias a esta condición formativa yo puedo diferenciar entre el uno y el otro, entre un grupo de estudiantes y el otro grupo de estudiantes que tengo a mi cargo. Entonces, eso es importante, la precisión formativa. Entonces, ahora, en algunos casos, el criterio, primero quiero basarme ahí en que un propósito no solamente puede tener un criterio, como bien establece en las estructuras del ministerio, dice criterios. En todos los documentos dice, se formulan criterios, o sea, te está hablando de pluralidad. Entonces, ¿qué significa? Que un propósito muchas veces puede tener más de un criterio. O sea, puede tener dos criterios, puede tener tres criterios. Nosotros podemos unificar esos criterios dependiendo el grupo de estudiantes, las características en que vamos a trabajar. Entonces, aquí este mismo propósito se está dividiendo en dos. El segundo criterio es aplica normas básicas de seguridad en el trabajo. Ahí está, ¿ve? Aplica normas de seguridad en el trabajo electrónico. Mira, ve. Esta última parte, si bien claro no dice nada acá, entonces aquí se está completando para que diga aplica normas, porque este es otro criterio que hay que cumplir para cumplir este propósito. O sea, hay que desarrollar o hay que tener para cumplir este propósito. Entonces estamos agregando esta opción que debe aplicar, ¿ya? Esta opción que obviamente no tiene ninguna relación con esto, ¿ya? No tiene relación, ¿ya? Entonces, estoy complementando. O sea, ¿qué quiere decir en el fondo? Dos cosas importantes. Primero, un propósito puede tener más de un criterio, ¿ya? Más de un criterio, no hay problema. Incluso de repente hasta dos o tres criterios. Pero sin embargo, el proceso o el entender los dos criterios me dan como resultado el logro de este propósito. O sea, si los estudiantes han logrado cumplir estos criterios cuando han presentado sus evidencias, entonces han logrado el propósito. Segundo, he dicho que también el verbo puede conservar, ya puede conservar, pero también puede bajar su nivel o también puede subir su nivel dependiendo del grupo y las características de los estudiantes que tengo, ¿ya? Pues acá un poquito que las habilidades pueden ir flexibilizándose o potencializando, no hay ningún problema, ¿ya? Pero se recomienda siempre que guarde esa relación para ver que la planificación y la evaluación siempre van de la mano, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Aplica normas básicas de seguridad en el trabajo electrónico. Todos pueden aplicar normas, pero
¿Cómo los diferencio? Ah, es que uno mantiene bien el orden, el cuidado en el uso de las herramientas, componentes y materiales. Uno de ellos puede cuidar muy bien, pero el otro de repente el orden se descuida. Entonces ahí es un poquito que hay que ir diferenciando algunos aspectos. Entonces eso me va a permitir, si hay un grupo de estudiantes que mantiene bien el orden, pero no cuida el uso de las herramientas, entonces hay que trabajar mucho en el cuidado del uso de herramientas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y acá justamente describe eso, ¿no? Dice los propósitos, cómo están divididos. En las tablas anteriores se puede observar el verbo, que es la habilidad que pasó de reconocer a reconoce. En indicativo, presente. O sea, de infinitivo pasó a indicativo presente. Se precisó la acción, aquí no se ha precisado nada, se puede precisar, no hay problema, en algunos casos podemos redactar, o sea, el propósito de repente como que no se entiende muy bien, acá se puede precisar mucho más sencillo, porque recuerdan, estimados colegas docentes, el criterio va a ser comunicado al estudiante y por lo tanto también debe ser un lenguaje amigable con ellos. O sea, no debe ser muy técnico, debe ser entendible, ¿ya? Entonces, para eso es importante de repente hacer una precisión. En este caso, como ya no hubo necesidad, no se ha logrado precisar. Se añadió el elemento de calidad formativa. Efectivamente, todo lo que está demoradito es lo que se ha añadido, la condición formativa. Entonces, la condición formativa a mí me va a ayudar de algún modo a diferenciar, ¿no? Y eso se ha trabajado con los dos criterios. Entonces, el primer propósito de la primera unidad, de la primera sesión, tiene dos criterios entonces, ¿ya? Y los otros pueden tener solamente un criterio, no hay ningún problema por ahí. Dicho eso, a ver, habiendo explicado eso, nosotros vamos a presentar acá la tabla de orientación para la redacción de los criterios de evaluación, en este caso para la unidad didáctica 1, ¿ya? Del módulo de electrónica básica industrial que venimos desarrollando, ¿ya? Entonces, aquí en esta partecita tenemos nosotros los propósitos, ya los propósitos, tenemos acá todos los propósitos de la primera unidad, ¿ya? Y para ello voy a ir a mostrarles justamente los propósitos que están en la primera unidad. Entonces me voy aquí, ahí está, ¿ve? Son 7. Ahí está, ¿ve? Reconoce el proceso general, identifica y diferencia, interpreta, identifica, arma circuitos, consolida la interpretación. Entonces ya están digamos, los 7. Esos 7 justamente es lo que se está copiando tal cual en esta parte, ¿ya? Tal cual se ha desarrollado acá. Entonces, empezaba con reconoce, ¿se recuerdan? Entonces aquí está reconoce, ¿ve? Ahí está, reconoce el proceso general. Y este reconoce tiene dos criterios, está aquí y está aquí, son sus dos criterios. Pero ojo, aquí también es, como vuelvo a decir, no vayan a pensar que el Ministerio de Educación o el profesor Jiménez ha dicho que estrictamente tiene tres elementos el criterio de evaluación. He mencionado que en algunos casos ponen 4 elementos, ¿ya? Ponen la finalidad y en algunos casos ponen también otro elemento más que es el producto, ¿ya? Entonces, ¿por qué de repente la finalidad tiene que ver un poco en enlazar el uno con el otro? O sea, yo para enlazar una sesión con la otra, entonces yo digo, no, si yo cumplo este propósito quiere decir que me va a rutear para la siguiente. Si yo cumplo esto, me va a rutear para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente. Entonces, ahí hablamos un poco la finalidad, o sea, ¿para qué yo establezco este criterio? ¿Cuál es mi intención para generar? Habla de la finalidad, pero también es el producto, ¿no? El producto incluso te dice, ¿no? Reconoce el proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos digitales, identificando de manera ordenada y secuencial sus principales etapas. Puedo decir, ¿no? En un circuito activado por sonido, un circuito electrónico de una alarma activado por sonido, por ejemplo. Pues estoy hablando ya del producto. Entonces, el producto.
Y muchas veces, porque en SFT y en EPT, al menos pensamos, cuando hablamos de situaciones significativas, pensamos que muchas veces no se debe ya mencionar el producto en sí, sino más bien en el trayecto se debe ir construyendo. Entonces, en esa mirada, se concentra que solamente debe tener mínimamente estos elementos. Una habilidad que está en modo indicativo presente, ¿ya? Un contenido que se relaciona con el propósito, una condición que es elemento de calidad o condición formativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, dice reconoce, aquí está el reconoce. ¿Qué cosa reconoce, profe? Reconoce el proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos digitales. Acá estará el proceso general de desarrollo, aquí, el proceso. ¿Qué reconoce, profe? Hasta acá, ¿no? Reconoce. Y viene la condición. ¿Y cuál es la condición, profe? La condición es justamente acá, ¿ve? Esta es la condición. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Entonces, como a mí me han dicho que yo debo tener una lógica al planificar, entonces siempre debe haber algunos parámetros que me permiten evaluar si yo he formulado bien o no mis criterios de evaluación. ¿Ya? Y obviamente puedo ponerle alguna lista de cotejo al criterio de evaluación a partir de estos elementos. Entonces, esta tablita de algún modo nos ayuda a esa redacción, ¿no? A esa redacción, para ir separando la habilidad, el contenido y la condición, ¿sí? Entonces, es importante. En el caso del propósito de la sesión 2, ya, en el caso del propósito de la sesión 2, identificar y diferenciar la simbología electrónica digital básica utilizada en esquemas sencillos, aparece dos verbos, ¿ya? Y acá hay que tener en cuenta, pueden haber dos verbos, siempre y cuando los dos se desarrollan de manera, de repente, juntas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en un proceso productivo, cuando siempre están de manera junta y se hacen al mismo tiempo, pueden haber dos verbos, ¿no? Y no hay problema, también pueden haber. En este caso, identifica y diferencia al mismo tiempo. Por eso estaba hablando de identifica y diferencia, ¿ya? Pero yo no puedo unir dos verbos que me van a decir diferentes cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de banistería, yo puedo decir, ¿no? Un verbo puede ser corta y al mismo tiempo no puedo decir corta y ensambla. ¿Por qué no puedo decir? Porque una cosa es cortar, es todo un proceso grande, y ensamblar es un proceso grande. Ahí sí no puedo juntar estos dos habilidades al mismo tiempo, ¿ya? Pero si yo pienso y si yo sé como especialista en el área, sé que identifico y al mismo diferencio, entonces puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vestido, de repente mide y corta a la vez, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se puede unificar, ¿no? Solo ahí. Ahora, ¿qué va a identificar y diferenciar? Simbología electrónica digital básica en esquemas sencillos. ¿Ve? Está hablando acá, ¿no? Esquemas sencillos. Básica en esquemas sencillos. Ahora, acá hay una cosita, ¿no? Identifica diferencia, está como identifica diferencia. Simbología electrónica digital básica, ¿ya? Y no dice utilizada, ¿no? Utilizada. Mire, está precisando acá en dónde no va. Simbología electrónica digital en esquemas sencillos, ¿ya? O sea, automáticamente está diciendo, ya está precisando, o sea, no te dice utilizar todavía, ¿no? A pesar que el propósito te precisa eso, te puntualiza, ¿ya? Luego la condición dice, distinguiendo correctamente los símbolos y su función básica dentro del circuito. Entonces, estas condiciones formativas prácticamente son la ayuda para nosotros poder diseñar y construir nuestros instrumentos de evaluación, ¿ya? Entonces, el criterio sería, identifica y diferencia la simbología electrónica digital básica, está utilizada, no debe estar, en esquemas sencillos, distinguiendo correctamente los símbolos y su función básica dentro del circuito. Entonces, está trabajado de esa manera, ¿ya? Y así podemos ir analizando
los demás propósitos y cómo vamos yendo a formular sus, sus criterios. Pero si se están dando cuenta algo, ¿no? El primer propósito, luego el cuarto propósito y luego el el sexto propósito tienen dos criterios. ¿Ven? Tienen dos criterios y los demás tienen solamente uno, ¿ya? Entonces, no hay problema, o sea, depende la complejidad también de lo que se quiere trabajar, o sea, no podemos forzar a que tenga un solo criterio, ¿no? Pero tampoco podemos abrumarnos de muchos criterios. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos varios criterios y que esos criterios sean totalmente, de repente, un poco distintos, van a requerir cada uno un instrumento. Entonces, al querer cada uno un instrumento, debemos tener dos instrumentos y eso nos va a generar de repente un mayor problema al momento de evaluar porque vamos a necesitar más tiempo. Entonces, dentro de la SFT, trabajar el propósito más un criterio o de repente hasta dos criterios de evaluación, ¿ya? Hasta dos criterios. Y cada criterio de evaluación debe estar con su evidencia de aprendizaje, ya sea de producción o de actuación. Y en caso que tengo solamente un criterio de evaluación, puedo tener hasta dos evidencias, puedo trabajar. Puede ser uno de producto en el proceso y otro de actuación. O puede ser uno de producto final y otro de actuación. O de repente evalúo ambos, ¿no? Del producto en proceso y producto final. O sea, puedo hacer esas combinaciones, no había ningún problema, ¿ya? Entonces estoy diciendo lo siguiente, si yo tengo acá, como en el caso de la sesión 4, voy a tener dos criterios, entonces cada criterio le voy a poner una evidencia. Acá otra evidencia. O sea, estoy hablando de la misma sesión, ¿ah? La misma sesión, porque en la sesión voy a desarrollar todo esto, pero basado en dos criterios de evaluación. Cada uno con su evidencia. Pero si yo desarrollo solamente uno, puedo tener hasta dos evidencias, ¿no? Evidencia uno, que puede ser de producto en el proceso, evidencia que puede ser de actuación, ¿ya? Entonces no hay problema, puedo trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que cuando ustedes tienen en el módulo formativo, tienen tres evidencias y hay directores, que seguramente también nos están escuchando en el momento, hay directores que están exigiendo que se debe trabajar las tres evidencias tal cual están en el módulo. Entonces, frente a eso, les comentamos que no necesariamente es así, ¿no? Podemos trabajar las evidencias dependiendo de los criterios, porque como vuelvo a decir, no nos podemos pasar también todo el tiempo evaluando, ¿no? Yo sé que la evaluación es constante, la evaluación es en el momento, pero sin embargo, tener varios instrumentos implica distintos momentos de aplicación y por lo tanto hay que pensarlo un poco más, ¿no? Entonces, eso sería respecto a lo que viene a ser los criterios de evaluación. Ahora, vamos a pasar entonces a las evidencias de aprendizaje. Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Ya tenemos el propósito, dice, en función a los propósitos de aprendizaje y a los criterios establecidos, ahí bien claro está, por eso que justamente es el orden, ¿no? Primero el propósito, luego el criterio, ahí dice, ¿no? En función de los propósitos de aprendizaje y a los criterios establecidos se determina la evidencia de aprendizaje, ¿no? Página 40, ¿ya? ¿Por qué le estoy haciendo esta precisión? Porque vamos a hacer algún cuestionamiento a los modelados que se va a presentar. Entonces, en este caso, dice, se determina la evidencia de aprendizaje, es decir, reflexionar sobre qué situación significativa se debe ofrecer a los estudiantes para que pongan a juego determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeños. Mira, a ver. Y justamente aquí ya me está volviendo a decir, dice, ya teniendo el propósito, teniendo los criterios, teniendo las evidencias que obviamente son parte de una sesión de aprendizaje, dice, se piensa,
ya se reflexiona sobre qué situación significativa se debe ofrecer a los estudiantes. Entonces ya me está hablando de las sesiones de aprendizaje. Entonces me dice claramente que una situación significativa debe estar dentro de la sesión de aprendizaje, ¿ya? Para que pongan a juego determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeños. Entonces, las evidencias que yo recojo me deben permitir a mí observar de algún modo sus desempeños, ¿ya? Sus desempeños. Entonces, la página 40 del programa curricular nos dice eso, ¿ya? Muy bien, estimados. Dicho eso, acá tenemos algún análisis más respecto a las evidencias. Dice, este análisis permitirá seleccionar o establecer las evidencias de aprendizaje más relevantes. Y ahí justamente lo que precisaba hace un momento. Si yo tengo tres evidencias y seguramente puedo tener más porque un criterio de evaluación me pueden dar una múltiple gama de evidencias, pero yo tengo que seleccionar las más relevantes, o sea, las más importantes y las más representativas, o sea, en otras palabras, aquellos que me permiten observar el desempeño de los estudiantes en relación a lo que yo estoy queriendo evaluar, o sea, en este caso a los criterios que tengo como ruta, como guía, ¿ya? Entonces, de manera dice que se observe la combinación de las capacidades, y ahí hay un punto importante, cuando yo pienso diseñar una situación, ¿ya? Una situación significativa, tengo que diseñarlo en base al propósito, y porque el propósito ya está pensado en función a la competencia. Entonces, yo tengo que pensar en función al propósito, ¿no? En este caso, para movilizar la combinación de esas capacidades de una competencia en una situación significativa. O sea, si yo estoy pensando diseñar una situación significativa, tiene que tener una intención pedagógica para combinar todas las capacidades de la competencia. Y justo ahí quiero comentarles, cuando un docente me pregunta y me dicen, ¿por qué en el modelado ya no aparece las capacidades? Claro, es que no solamente está la competencia y no han considerado las capacidades. Es que la competencia, al diseñar una situación significativa que movilice o que desarrolle esa competencia, automáticamente todas sus capacidades sí o sí se van a movilizar, se van a combinar, ¿ya? Se van a combinar. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice el currículo nacional, donde dice, ¿no? No hay que desarrollar las capacidades por separado, sino desarrollar competencias supone, dice, supone la combinación de todas sus capacidades, ¿ya? Entonces, ustedes seguramente no van a ver en ningún momento, van a ver la capacidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sí en la planificación, la propuesta de planificación del 2023 se había considerado las capacidades, ¿no? Pero esta vez ya no se está considerando. También dice, es posible que una misma evidencia de aprendizaje permita recoger información sobre la combinación de más de una competencia. Mira, es que cuando yo desarrollo evidencia de aprendizaje, esas evidencias no solamente me van a permitir recoger sobre la competencia que estoy evaluando, ¿no? Sino de repente de otras competencias asociadas, ¿no? O desempeños de grado, ¿ya? Entonces, en ese caso, dice el docente debe determinar previamente qué desea observar. Por eso es importante qué es lo que quiero mirar. O sea, yo sé que me puede dar más evidencias, ¿no? Me puede dar más indicios de otras competencias, pero yo tengo que estar centrado en lo que quiero observar, ¿ya? Entonces, cuando me preguntan también que yo me debo pasar evaluando todo el tiempo en el aula, que esto, que lo otro, ya eso también se ha respondido, ¿no? No desde mi perspectiva, sino a nivel nacional han respondido ya las voces autorizadas que en todo momento, ya en todo momento se aplica la evaluación formativa, ya en todo momento se aplica la evaluación formativa con o sin instrumento, ya, y la evaluación sumativa o del aprendizaje solamente al finalizar los periodos. ¿Ya? Eso ya lo han mencionado, la norma también lo precisa.
Muy bien, entonces, esas son las evidencias y aquí les muestro las evidencias, obviamente, que muestra el módulo formativo. El módulo formativo nos muestra tres evidencias, en este caso nos muestra tres evidencias, ¿ya? Estas tres evidencias, obviamente, son la evidencia de producto en el proceso, evidencia de producto final y evidencia de actuación. Y nuevamente aquí vuelvo a repetir, ¿no? Que estos dos que estamos viendo aquí, estas dos son producciones, ya son producciones, y obviamente esta de aquí, ya está solita, es qué cosa, es actuación. Ya, entonces, ¿qué dice la 024? Que dice hay dos tipos de evidencia de aprendizaje, producciones y actuaciones. Entonces, ahí están las producciones y están las actuaciones. ¿Ya? Entonces, profesor, de manera puntual, ¿ya? De manera puntual, aunque estas están definidos ahí en el módulo formativo, también están definidas qué cosas son evidencias de producto en el proceso, qué son evidencias de producto final y qué son evidencias de actuación, ¿ya? Las evidencias de producto en el proceso, ¿ya? Las evidencias de producto en el proceso nos muestra, ¿ya? Nos muestra, dice, cómo el estudiante desarrolla la tarea. O sea, nos están mostrando momentos previos de cómo el estudiante desarrolla la tarea. O sea, nos muestra las cuestiones preliminares que el estudiante está haciendo en el momento, ¿no? Eso yo lo puedo estar haciendo mediante una observación directa o de repente lo puedo hacer también por observación indirecta más adelante. Ya lo puedo trabajar, no hay ningún problema. Ahora, cuando digo observación directa, en el momento yo puedo estar observando con una lista de cotejo qué es lo que desarrolla, ¿ya? Y cuando digo observación indirecta, yo puedo tomar una fotografía, de repente puedo filmar videos pequeñitos para poder tener una idea, ¿no? De lo que está desarrollando. ¿Por qué lo voy a hacer eso? Porque no tengo el tiempo suficiente para estar analizando en el momento y más tarde de repente lo puedo trabajar, ¿no? Porque ese es el trabajo docente. A veces muchas actividades nos llevamos afuera de casa. Entonces puedo hacerlo de manera indirecta también. ¿Ya? Entonces, la segunda evidencia que es de producto final es, dice, refleja el resultado, o sea, en tiempo pasado, en tangible de lo trabajado. Estamos hablando del tiempo pasado, ¿ya? Alguien que decía por ahí, ¿no? Esto ya es la evidencia ya de lo que ha hecho el estudiante, o sea, esto ya es al final, ¿no? Por ejemplo, ya un organizador realizado, ¿no? Un organizador elaborado, o puede ser de repente la pata de la mesa lijada, ya está lijado, ya. Entonces ahí me voy dando cuenta cuál es de producto final y cuál es de producto en el proceso. En cambio, la evidencia de actuación de algún modo me permite observar la conducta, ya la conducta o el desempeño del estudiante en la práctica, o sea, lo que está ejecutando en el momento, ¿no? O sea, qué es lo que está actuando, pero también el comportamiento frente a las acciones de las habilidades técnicas. Entonces, frente a ello, vamos a presentar entonces aquí también la tablita que nos permite, de algún modo, ya nos permite esa tablita a nosotros la redacción, obviamente, de las evidencias de aprendizaje, en este caso de la unidad didáctica número 1, ¿ya? La unidad didáctica número 1. Entonces, aquí ya tenemos en el cuadro anterior, vuelvo a mostrarles el cuadro anterior, aquí teníamos, ¿ya? Bien, entonces, ahí nosotros tenemos en esta parte, voy a señalizar, acá tenemos este,
criterios ya establecidos en la tabla anterior, ya lo hemos establecido. Ahora ya está reconoce, aplica, identifica, diferencia, interpreta, todos los criterios, ¿ya? Con estos criterios, ahora voy a pasar a trabajar, en este caso, las evidencias, ¿no? Esos mismos en esta tablita, estoy prácticamente copiando a este lado, ya para yo tener los criterios, ¿ya? Ahí tengo los criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, a partir de esos criterios, yo voy a desarrollar o plantear evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación, ¿ya? Por ejemplo, para, no sé, me voy al número 5, donde dice relaciona componentes electrónicos con su representación en esquemas, fichas técnicas simples vinculando correctamente la representación gráfica. Entonces yo digo, ¿qué evidencias puedo recoger a partir de esto para ver este desempeño de los estudiantes? Puedo, en el producto, en el proceso, o sea, de manera preliminar, puedo ver los ejercicios que está haciendo el estudiante en la correspondencia entre componentes reales y su símbolo en esquemas y fichas técnicas. O sea, puedo ver esos ejercicios que ha hecho. Pero en el producto final yo puedo ver, ya puedo tenerlo, la ficha de correspondencia de componente, símbolo, función correctamente completada, dice acá, ve, completada, ¿ya? Y en la evidencia de actuación ya me va a hacer la demostración práctica señalando el componente físico y su representación gráfica. O sea, mira, en otras palabras, la actuación ya es, en otras palabras, la explicación o la consolidación de lo que ha hecho aquí, ¿ya? Un poco para diferenciar y es lo que se viene trabajando, ¿no? En el caso de otras áreas, la evidencia de actuación lo están viendo cuando de repente el estudiante expone, cuando el estudiante explica, y también acá no solo vemos, ¿no? Acá dice explicación oral, acá también dice identificación directa, o sea, cuando identifica, cuando demuestra, dice acá también, cuando actúa responsable, mira, actuación responsable, ¿ve? Cuando explica, también lo vemos así. Pero también se ve cuando te consolida prácticamente todo lo que ha hecho ya en el desarrollo, ¿no? Entonces, cualquiera de las tres evidencias a mí me están dando un indicio del desempeño del estudiante. O sea, cualquiera de las evidencias me permite observar el desempeño real de esos estudiantes. Entonces, ahora, por eso yo decía hace un rato, aquí está la tablita creado para todos, pero no significa que hay que tenerlas toditas, ¿no? Por ejemplo, aquí es importante que ustedes empiecen a trabajar con la inteligencia artificial, preguntándole, por ejemplo, qué evidencias yo puedo recoger para este criterio, ¿no? Y seguramente la inteligencia artificial me va a dar diferentes evidencias, ¿no? Y entonces yo de ahí tengo que seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias más potentes? ¿Cuáles son esas evidencias más importantes, ¿no? Porque así lo dice aquí. Acá te dice que hay que trabajar las más relevantes o representativas, ¿ve? O sea, ¿cuáles serían las evidencias que motiva de por sí al estudiante a poder, a trabajar, ¿no? Que lo trabaje con ganas. También yo puedo ir trabajando. Para eso es importante el apoyo de la inteligencia artificial porque nos va a dar más ideas de repente de lo que nosotros hemos pensado, ¿no? En algunas programaciones y unidades didácticas que se ha podido observar, yo he visto que la mayoría pone, ¿no? Mapa mental, organizador mental, cuadro sinóptico, mapa mental, mapa, no sé qué mapa más, pero puro mapa la respuesta, ¿no? O sea, las evidencias. Es que a veces nosotros también estamos parametrados en eso porque no sabemos qué evidencia más poner. Entonces, para evitar eso, a la inteligencia artificial nos puede dar alguna idea adicional y eso a nosotros nos va a ayudar pues a organizarlo, porque el expertise, o el experto, perdón, somos nosotros como especialistas en el área y la especialidad y vamos a saber primero cuál es más relevante y segundo cuál motiva al estudiante, cuál lo puede hacer el estudiante con ganas y cuando yo empiezo a generar algunas evidencias,
le pregunto a la inteligencia y me responde, ¿no? Otras evidencias que ni siquiera lo iba a pensar y ni siquiera lo he pensado ni en esta vida ni en la otra vida de repente. Entonces, me da otras ideas, entonces voy por ahí, ¿no? Y no solamente eso también aquí, ¿no? Sino también eso vamos a aplicarlo cuando vamos a desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? A veces tenemos una sola ruta de trabajo, ¿no? Pero cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, te dan otras estrategias, otras actividades más potentes y ahí nos puede ayudar. Entonces, si bien es cierto, acá tenemos un listado de las evidencias tal cual está en el módulo formativo, pero como vuelvo a decir, nosotros no vamos a trabajar todas, no vamos a, en una sesión no vamos a trabajar las tres, que quede claro eso, estimados docentes. Los directivos, los jefes de taller, no exijan que el docente ponga necesariamente las tres, salvo que sean pequeñitas y puntuales, ¿ya? Pero hay que exigir que mínimamente pueden trabajar de repente de uno, pueden trabajar dos, pueden trabajar tres, como digo, cuando son pequeños, pero siempre hay que dar la flexibilidad porque siempre implica el diseño de un instrumento de evaluación, ¿ya? Y cuando tú tienes el instrumento de evaluación diseñado para tu sesión, sí o sí debes recoger alguna información. Entonces, obviamente, eso va a ocupar algún espacio de tiempo, ¿no? Entonces, de repente no te va a terminar, no te va a permitir lograr con amplia solvencia de tiempo el propósito, porque le vas a quitar un espacio para que puedas siempre estar viendo la parte de la evaluación. Entonces, de repente, ahí podemos hacer esa combinación, ¿no? Producto en el proceso con actuación. La segunda podemos hacer de repente otra combinación cuando digo voy a hacer producto final y actuación. Y la otra combinación que puedo hacer de repente, puedo hacer proceso y producto, esta vez recojo, ¿no? O sea, puedo hacer esas combinaciones si yo quiero tener siempre dos. Y también vuelvo a recordar, si yo tengo un criterio, mínimamente tiene que tener su evidencia. Si tengo dos criterios, cada criterio tiene que tener obviamente su evidencia. Entonces, eso hay que puntualizar, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí es obviamente el proceso 3, perdón, proceso 2. Ahora vamos a pasar al proceso número 3. Si de repente hubiera alguna consulta en esta parte, sería excelente, si no ya para irnos al proceso número. Sí, profesor Freddy, buenas noches. Y buenas noches, maestro. Y una consulta, profesor. Estoy atentamente siguiendo todo lo que está indicando. Y bueno, alguna observación primero con respecto a la formulación del propósito y luego de los criterios. No sé si puede pasar la diapositiva en la que ha hecho usted la formulación, donde estaba aplica y Ya, reconduce. Ahí he un visto momento, maestro. una oportunidad de mejora, ¿no? De que tenemos que tomar en cuenta a todos los docentes para poder elaborar tanto el propósito como los criterios. Ya, De acuerdo a lo que también exige el currículo, dice que debemos desarrollar las habilidades de pensamiento de orden superior. En este caso, bueno, como es un ejemplo, creo yo, se ha tomado así, pero no se nota que hayan habilidades de pensamiento de orden superior en la mayoría de las actividades, de las sesiones que están programadas. En el anterior, profe, donde estaba su estructura principal, propósito y después criterio, ahí. Por ejemplo, ¿no? El propósito de aprendizaje que usted coloca, el propósito, ¿no? Dice reconocer. Si hablamos de los niveles de habilidades de pensamiento, estaría dentro de las de orden inferior, ¿no? En el segundo nivel de comprensión más o menos. Pero después cuando va al criterio, usted pide ya como parte del criterio reconocer y después dice aplicar. Entonces ya estamos acá con otro nivel de orden de pensamiento, que es el tercero, pero acá en el propósito no lo contempla. Entonces lo que tendríamos que pronto tomar en cuenta los docentes es que el propósito debería englobar, digamos, alguna de las habilidades más altas de orden superior para que después se desagreguen en el criterio. Y de esa manera habría ya
ordenamiento lógico entre lo que se pretende realizar y lo que se pretende evaluar, porque acá en el criterio de evaluación, viéndolo así fríamente, yo estoy pidiendo más de lo que el propósito de aprendizaje me indica, porque el propósito solo dice reconocer, a pesar que acá abajo dice las normas, pero no dice aplica, pues también podría ser que reconozca nada más las normas, pero no su aplicación. Pero en cambio el criterio ya le estoy pidiendo que aplique, o sea, le estoy pidiendo mucho más de lo que dice mi propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí tendríamos que hacer esa observación de mejora para que el propósito siempre sea mayor que los criterios de evaluación que yo voy a pedir. No es como que yo, no sé, le pido que ejecute alguna actividad específica y después cuando voy a evaluar le estoy pidiendo cosas que no le he pedido en la ejecución de la actividad. Eso por un lado. Luego, profesor, cuando usted habla de lo que es la formulación, ya en la siguiente cuadro, en la siguiente tabla, por favor, pásela, donde ya está toda la redacción que ha hecho usted. Ahí, esa parte, profe, mire, me preocupa un poquito de que, bueno, los propósitos del problema los puedo formular y, bueno, puede ser, pero después lo que son estos de la siguiente tabla donde habla ya de ¿cómo se llama? Las evidencias. Ahí en las evidencias, esas evidencias usted las ha tomado del documento que ya todos tenemos que son los programas formativos. Por ejemplo, ahí esa evidencia de proceso, de producto y de actuación. ¿Eso lo ha formulado usted aparte o eso lo ha sacado usted del documento con el cual ya tenemos que trabajar todos los profesores? Primero, agradecer la parte de la observación que usted acaba de desarrollar, pero eso me permite a mí explicar un punto muy importante y justamente para eso es pues estas reuniones, ¿no? Porque permiten de repente puntualizar algunos aspectos que seguramente va quedando en vacío y obviamente el beneficio de cada uno de los docentes va ahí, ¿no? Primero, estamos recién en las habilidades técnicas y acá casi son los verbos de acción, ¿no? Casi la mayoría son verbos de acción primero. Segundo, lo que usted dice es totalmente correcto. Por ejemplo, al redactar este criterio, te has dado cuenta de algo muy importante, ¿ya? Y algunos lo hemos visto también de esa manera. Entonces, mira, ven, este criterio de algún modo me va a ayudar a evaluar también de repente, algún modo, como usted mismo lo ha dicho. Aquí el pareciera, y lo dice bien, pareciera que el propósito, y, y hace bien su análisis ahí, que fuera de repente menos que los criterios, y yo también lo estoy viendo así. Entonces, cuando sucede este tipo de inconvenientes, lo que tenemos que hacer es reajustar, ¿no? Para que lo planificado con lo evaluado tenga esa coherencia, ¿no? Desde esa perspectiva es importante la observación que haces. Entonces, siempre hay que estar ajustando, porque tampoco es un proceso terminado, porque cuando habla ahí en el en los procesos grandes que hemos hablado de, ya estamos en el proceso 2, hemos pasado el proceso 1, y estos tres procesos son iterativos, ¿ya? Se construyen unos a otros, ¿no? Entonces pueden ir generándose esa estructura, ¿ya? Entonces, no hay, no hay que ser un proceso rígido. Entonces, me puede permitir ayudar al otro, ¿no? Para mejorar. Entonces, desde esa perspectiva es importante lo que usted ha mencionado. Respecto a la pregunta, ¿ya? Respecto a la pregunta, vamos a ir aquí. Estos ¿qué es lo que dice la planificación, no? O sea, ¿qué es lo que dice en este caso, el proceso de planificación nos dice que nosotros debemos planificar a partir del propósito de aprendizaje. O sea, mira, determinas el propósito, pero el propósito se determina en función a las necesidades
identificadas en los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando yo voy a agarrar el módulo formativo está bastante detallado en algunos casos está bastante concreto. Entonces, cuando yo voy a llevar este elemento a mi contexto, y es justamente por frente del ministerio, entonces yo voy a utilizar el módulo formativo como referente de planificación, ¿ya? Voy a utilizar como referente de planificación, por lo tanto, si yo formulo el propósito de aprendizaje a partir de las necesidades de los estudiantes, empiezo a graduar, ¿qué quiere decir? Que ya las evidencias que están ahí en el módulo formativo ya no van a ser lo mismo, tampoco los criterios, porque basta que el propósito cambia, obviamente van a cambiar los demás. Entonces, esto nos permite a cada uno de nosotros, de algún modo, trabajar dentro del marco contextual de su región y también no solamente ver la región, sino que también flexibilizar en el marco de los equipamientos que tenemos, también nos va a permitir flexibilizar en algunas, no sé, si tenemos computadoras, por ejemplo, solamente para tener una idea, en la propuesta que estoy realizando, y voy a volver rápidamente aquí a lo que he venido estipulando, mira, ve aquí voy a las habilidades digitales, ¿ah? Este es de las habilidades digitales, ¿ya? Es el propósito de sesión. Aquí solamente estoy diseñando en la semana 1, 4 y 6. Voy a trabajar yo, por ejemplo, eh, 3 sesiones, o sea, en otras palabras, voy a visitar 3 veces al laboratorio de cómputo. De repente es del aula de innovación, de repente es un laboratorio que contenemos todas las especialidades y lo manejamos en conjunto. Voy a trabajar así, o sea, solamente estoy pensando visitar 3 veces, por eso estoy planificando así, porque he visto mi realidad, he visto el contexto en el que me encuentro, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con una institución educativa bicentenaria, por ejemplo? Que ellos tienen, por cada taller, tienen su aula su sala de cómputo, tienen sus equipos de cómputo. Ellos automáticamente estarían más bien programando casi más sesiones, estarían trabajando. Entonces, o sea, cosas así van a ir determinando. Entonces, en conclusión, estos propósitos que estamos mostrando, perdón, estas evidencias que estamos mostrando acá no son exactamente lo que está en el módulo formativo, sino más bien obedecen ya al propósito, que el propósito obviamente se ha formulado pensando en ese estándar que me da el Ministerio de Educación, más lo que las necesidades que yo he identificado y las condiciones operativas del entorno. Por eso, este cuadrito, por ejemplo, de criterios que estoy haciendo acá, seguramente algunos de los colegas que llevan electrónica va a decir, no, pero ya sí está programado, entonces yo empiezo a desarrollar eso. Estoy muy seguro que el colega, no sé, de la UGEL Arequipa Sur, que enseña electrónica, también va a hacer todo su diagnóstico en base al estándar técnico, el estándar digital, el estándar de gestión, y al final va a consensuar en un nuevo propósito. Y ese propósito le va a pautear los criterios, y esos criterios le va a pautear las evidencias que va a ir recogiendo. Entonces, los módulos formativos para mí son un referente que en el momento que yo me estoy perdiendo, puedo ir a verificar. Por ejemplo, ya solamente voy a hacer referencia a que dice reconoce el proceso general del desarrollo de sistemas electrónicos. Y con eso quiero volver aquí. ¿Cómo voy para ver cómo utilizo el módulo, ya? ¿Cómo utilizo? Reconoce el proceso general del desarrollo de sistemas electrónicos. Me voy a ir en eso, ¿ya? Ese reconoce tiene un propósito. Ese propósito es reconocer el proceso general de desarrollo de sistemas electrónicos. Y vamos con el segundo también, que es identificar y diferenciar. Y voy a seguir volviendo a al inicio del trabajo. Tiene un propósito, mira, ve. Ese reconocer, ahí está el propósito grande de unidad que dice comprender el propósito. ¿De dónde ha nacido? Entonces sigo yendo
hacia, hacia donde he empezado, ya estoy volviendo prácticamente a las habilidades técnicas. Y mira, ven, la comprensión del proceso de electrónico, ya del proceso electrónico y simbología técnica, se relaciona con esta parte de rojito, ¿ya? Y sigo del estándar, ¿ah? Estoy hablando del estándar, está aquí. Ahora, sigo avanzando y sigo retrocediendo de donde he partido. Entonces, voy hasta esta parte del análisis que hice, ya, hasta esta parte, ya. Aquí está de habilidades técnicas. Todavía ahí no es aquí, aquí, ya, ahí está. Mira, aquí está toda esa parte de rojito, he dicho que es, ¿no? El propósito se relaciona con esa parte de rojito, o sea, en otras palabras, al formular yo he ruteado que mi propósito se va a relacionar con esto. Y mira cuál es la relación con el desempeño, con este desempeño de acá. Entonces, ahora sí, con este desempeño voy a mi módulo. ¿Cómo han abordado este desempeño? Entonces, el módulo está bastante detallado, esta partida, qué aspectos se ha considerado, cómo se está abordando, entonces me permite analizar ello. Entonces, ahí sí lo doy una mirada para que, porque ahí está un poquito más detallado, qué evidencias han recogido. Me da una idea de más evidencias que yo puedo hacer, pero obviamente las evidencias que estoy formulando responden al propósito. En conclusión, lo que le diría no son lo que están en el modo formativo porque se está planificando a partir de los propósitos, que obviamente el propósito ya es el match de los que hemos venido trabajando con la evaluación diagnóstica y obviamente los análisis que se han hecho ahí. Eso sería, maestro, no sé si de repente hay una repregunta al respecto y si no, para seguir avanzando a lo que venimos. Sí, sí, profe. Entonces, para ya poder concluir, debo entender, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, que el documento que tenemos del Ministerio de Educación, que es el programa formativo, podría tomarlo tal como está, porque ahí también están pues los indicadores de logro, están los desempeños, están los criterios de desempeño, están las evidencias tal cual como indica ahí de proceso, de producto final y de evidencia de actuación. Entonces, si yo considero que tengo toda la implementación de pronto para poder desarrollarlo tal como está, porque una indicación que dieron en alguna capacitación es, se debe desarrollar tal como está en el programa formativo, porque a nivel nacional se debe mantener la unidad, ¿no? Total, que si algunos se van de pronto disparando con otros contenidos, obviamente no se va a ajustar eso. Pero en este caso, claro, obviamente se está ajustando a todo lo que dice el módulo porque es el referente, pero podría entonces haber dos situaciones. Una en la cual yo utilice el módulo tal cual está planificado y programado en el documento, o también lo que usted está mencionando, ¿no? De acuerdo a la evaluación diagnóstica, de acuerdo a la implementación también, porque las realidades no son las mismas en todas las instituciones. Podría optar también por esto, ¿no? Hacer mis propios criterios de evaluación, mis productos, evidencia de productos y todo lo demás. De tal forma que si de pronto yo tengo una visita de monitoreo, pues no me tiene por qué exigir de que haga una u otra cosa de las dos, ¿no? O sea, yo tendría que explicar cómo estoy trabajando. Probablemente he tomado, no sé, un 50% tal cual lo manifiesta el programa formativo, y de pronto he tomado un 50% en el cual he hecho esas contextualizaciones y adecuaciones de los contenidos de este programa, y eso no quiere decir que haya trabajado mal, sino que simplemente he ajustado a mi realidad y a mi contexto. Entonces, tendríamos que tomarlo de esa manera, profesor, ¿no es cierto? Bien, mira, para puntualizar ahí, yo lo que diría respecto es las orientaciones que se viene dando desde el Ministerio de Educación están en esta línea en el que estamos trabajando con ustedes. Eh, Digo esto porque, por ejemplo, nosotros dentro del módulo, si ustedes leen ahí las, o sea, las orientaciones, incluso en la presentación, ahí menciona que los desempeños, menciona el concepto de los desempeños, ¿no? Y ahí menciona que no son exhaustivos, ya, ese es un primer punto. Y significa que hay más desempeños, ya. Y cuando usted habla
ya cuando usted habla, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando digo más desempeños, pueden haber más, pero lo mínimo que debo cumplir son los desempeños que están ahí. Y para cumplir lo mínimo de esos desempeños, hay que desarrollar y aplicar el estándar de aprendizaje que ya también está publicado en versión trabajo y es de frente pues, del ministerio, ¿no? Entonces, yo tengo que cumplir lo mínimo lo que dice el estándar, porque el estándar también me dice todo lo que está escrito en el módulo de desempeños, ¿ya? Entonces, en esa ruta, cuando usted dice, no, para ir uniformizando, justamente todos nos uniformizamos en base al estándar, ¿ya? Todos nos uniformizamos con al estándar. Entonces, en algunos casos seguramente va a calzar lo que usted está mencionando y bien hace esa precisión donde menciona de repente en algunos casos sí va a necesitar contextualizar, en algunos casos se va adecuar, pero debemos entender una cosita y quiero para ya ir concluyendo y de repente para dejarlo en una reflexión ya y continuar con lo que hemos venido, voy a ir al módulo, bueno, aquí un ratito voy a dejar de compartir. Quiero ver el módulo formativo, un ratito, me dejan acá, ver, creo que por acá está, ya. Bueno, rápidamente estoy abriendo el módulo de ebanistería, que tuve a la mano. Ya, a ver, voy a volver a presentar aquí. O sea, lo que quiero es lo que me estás diciendo, ¿no? Ya, bien, está bien lo que vas a agarrar, no hay problema, puedes, encaja exacto con tu realidad, estamos muy bien ahí, no hay ningún problema. Pero aquí, mira, este es el módulo de ebanistería, ¿ya? Cuando yo decía hace un ratito que no son exhaustivos, acá habla del desempeño, dice, ¿ve? No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel. Eso es lo que decía. Pero bueno, no voy a eso. Cuando usted dice aquí puede encajar, lo que le recomendaría es que analice bien este procedimiento del módulo. Mira, aquí está que no ya, creo es acá. Ya. Aquí está el módulo del primer grado y quiero que se centre en esta partita. ¿Ya? Ya vamos a volverlo acá. Listo. Voy a mostrar uno con todos sus... Ahí está acá. Este desempeño que está aquí, ¿ya? Este desempeño que está aquí, estimado maestro, ya para todos los maestros, ¿sabes? Estamos mostrando a partir de la pregunta, que es importantísimo. ¿Ya? Este desempeño que está en esta parte de aquí, si yo hago una sesión solamente partiendo con esto, no estoy cumpliendo el desempeño, ¿ya? Tendría que completar este 1, este 2 y esos dos. O sea, mínimamente, si quiero yo hacer una sesión, tendría que hacer un match de estos dos y tener pues una sesión, o sea, dos criterios. O sea, acá que tendría que simplificar porque esto es en el 1-2. Para yo conceptualizar el diseño de juguetes, primero tengo que investigar y luego tengo que elaborar el concepto de diseño para un juguete. Entonces, el 1-2 para lograr esto de acá, ¿no? Entonces, esa recomendación sería, maestro, en caso que se quiera, igualito acá, el desempeño 3, no sé si tiene más desempeños. Mira, por ejemplo, este desempeño que dice realizar, tiene más. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Yo para trabajar este desempeño tengo que cumplir necesariamente estos 3. Entonces, ¿qué me ofrece el estándar? ¿Ya? ¿Qué me ofrece el estándar? El estándar ya me ofrece la síntesis de todo ello. Entonces yo parto del estándar y obviamente ese estándar a mí me permite diagnosticar y en función a ello formular. Esto sería la recomendación, maestro, si es que de repente lo que usted dice puede encajar, ¿no? Pero lo que no estamos diciendo en
asistencia, porque justamente estamos en línea del ministerio, que la línea de planificación es la que estamos mencionando. De repente en algún momento los especialistas puedan ir por ese lado también, entonces en ese momento yo podría confirmarle y decir, no, sí, vaya por ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería, maestro. Bien, ahora sí vamos a continuar agradeciendo las consultas. Vamos a irnos aquí a esta partecita y quiero que miren la planificación anual. Eh, Voy a mostrarles el modelado en función a lo que se ha venido investigando y también desarrollando. ¿Qué dice en la voz autorizada de DIFOS? ¿Ya? La planificación anual. La planificación anual debe tener, dice, ¿no? Análisis de los resultados del diagnóstico. ¿Ya? Debe tener el análisis de resultados del diagnóstico. Debe tener la calendarización del año escolar, la identificación de prioridades de la gestión escolar, promover el bienestar socioemocional y desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. La organización de las unidades didácticas, la organización de las competencias y capacidades de acuerdo a cada unidad didáctica, la organización de las competencias transversales, los enfoques transversales, ¿ya? Y en SPT habría que agregarle, obviamente, las habilidades blandas para el emprendimiento, identificación de materiales y recursos, la descripción del proceso de evaluación de aprendizajes y la bibliografía. Entonces, nos dice que debe tener estos elementos, ¿no? O sea, mínimamente debe tener estos elementos una planificación anual, ¿no? Dice, ¿no? Obviamente ya cuando se quiere estructurar, ¿ya? Listo. Y entonces también en la unidad didáctica también nos dan un modelado, ¿no? Nos dan un modelado, nos dice que debe tener sus datos informativos, su situación significativa, y un poco habla que es una situación significativa, y luego el propósito. Nosotros hemos dicho que tenemos propósitos de las tres elementos, las competencias, capacidades y estándar, que habla de las áreas, en este caso la transversal, la otra transversal, donde debe tener la competencia, las capacidades. Nosotros deberíamos considerar en el estándar tanto de habilidades digitales, de habilidades de gestión y técnicas. Y los enfoques transversales. Pero en la unidad ya no se pone todos los enfoques transversales, sino se pone algunos de los enfoques transversales que se ha priorizado en la planificación anual. O sea, yo en la planificación anual he dicho, no tengo los 7 enfoques transversales, pero en la primera unidad voy a trabajar 3 enfoques. Esos 3 enfoques deben estar acá. ¿Ya? Eso van a estar ahí. Nos dice que debemos tener la evidencia, los criterios, el instrumento, ¿ya? Debemos tener ahí la organización de las sesiones, las estrategias o actividades, los recursos y materiales y la bibliografía. Entonces, eso sería respecto a lo que es la, la, la unidad didáctica, ¿no? Y obviamente, viendo ese proceso, vamos a ir al proceso número 3, que viene a ser la de diseñar y organizar eh, ¿ya? El proceso 3 dice diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizar, ¿ya? Entonces ya nos corresponde el último proceso, y para este proceso lo que debemos tener en cuenta es que ya tenemos el propósito de la sesión. En este caso yo voy a agarrar la sesión 3 de la unidad didáctica 1, ¿ya? La sesión 3. También tengo el criterio de evaluación de la sesión 3, que es interpreta esquemas electrónicos. También tengo las evidencias de la sesión 3, ¿ya? Las evidencias de la sesión 3, que son 3, tanto que yo he puesto, ¿no? Pero uno de ellos lo he difuminado con ¿por qué? Porque voy a quedarme solamente para trabajar 2 evidencias, tal como se les ha explicado, porque no puedo estar orientando una cosa y estar poniendo acá los 3, ¿no?
he dicho que vamos a trabajar como máximo 2 porque permite de repente la flexibilidad de la evaluación. Algo importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la ruta de planificación, la ruta de planificación del que estamos diseñando no está disgregado, ni creado, ni inventado, sino es una ruta en base a las orientaciones que brinda el Ministerio de Educación respecto a la planificación de los módulos formativos, estimados colegas y maestros. O sea, en otras palabras, estamos en línea con el Ministerio de Educación, o sea, estamos viendo lo que está planificando, ¿no? Y si hay algunas cositas, así como el que estoy mostrando, lo que he mostrado es de la voz autorizada, incluso de DIFOS, de los que hacen las capacitaciones para los docentes. Entonces, tengo acá las evidencias. Teniendo eso, lo que tengo que diseñar es la situación significativa, ¿no? En este caso le he puesto situación problemática, pero en realidad aquí vamos a, rápidamente vamos a, siempre nos va porque con ese nombre también utilizamos, entonces es la situación significativa, ¿ya? Entonces ya está cambiado para no equivocarme. Entonces, toda situación significativa debe tener mínimamente 3 elementos. Yo sé que algunas situaciones significativas, si ustedes empiezan a buscar, hay varios elementos que tienen, ¿no? Y actualmente, el día de hoy, el ministerio ha lanzado ya, no llegó el día de hoy o ayer creo, no llegó porque ya lo leí parte de ello, ha lanzado los fascículos y ha lanzado justamente un fascículo de educación, perdón, de situación significativa. El fascículo 2 es de situación significativa. Y en ese fascículo 2, que obviamente está desarrollado por el equipo de la EBR, ¿ya? Educación Básica Regular, menciona que la situación significativa incluso puede tener problema y reto, ¿ya? Suficiente. Entonces, cuando hablamos nosotros de una situación significativa en la sesión, podemos de repente directamente ir al problema y al reto, ¿ya? Y estoy hablando en base a lo que se ha publicado recientemente, ¿ya? Entonces, pero nosotros acostumbramos que toda la situación significativa sí debe tener un contexto. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener un contexto? Es que tiene que ser familiar con lo que están haciendo los estudiantes. Sabemos que el CREA Emprende nos dice contexto local, contexto familiar, contexto escolar y todo ello. Entonces debemos acercarnos a ellos y es importante por eso el contexto, pero no estaría de más. Por ejemplo, he visto algunas situaciones, el otro día estaba siguiendo una capacitación que está haciendo para DICER, ya, para DICER, para ámbito rural, y ellos ponían una situación significativa pequeñita, así, de 4 líneas nomás era su situación, pero potente la situación significativa, potente, ¿no? Tenía su problema y tenía su reto. Y así, una pizca hablaba del contexto. Entonces, no se trata de diseñar, por más, las situaciones negativas van a ser grandes y por lo tanto, por más grande que sea, más impacto va a causar o va a ser el reto va a ser un poquito más preciso, puntual, no lo sé. Al contrario, más bien, este, plantear pues una situación negativa potente, y ya hemos dicho en función al propósito, o sea, ¿cuál es mi propósito? Entonces mi propósito no solamente tengo que ver que desarrolle la competencia, sino que también que moviliza sus capacidades de esa competencia, pero a la vez también tengo que ver si los estudiantes van a estar motivados con este desafío que les voy a plantear, ¿ya? Entonces se planteó el desafío, ¿ya? Y obviamente vamos a decidir ahora, y es importante, ¿no? Que nosotros decidamos qué método vamos a aplicar dentro del desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Yo sé que tengo aquí, ya tengo mi propósito, profe, ya estoy feliz, ya tengo mi unidad, mi evidencia, ya tengo mi sesión, perdón, criterios, y ya tengo mi situación significativa incluso. Pero ahora digo, ¿no? Todo esto, ¿con qué método de desarrollo? ¿Ya? ¿Con qué métodos? Entonces, para eso es importante decidir.
pero no voy a decidir porque yo quiero, o sea, hoy día hago el de 4 pasos, no, mañana hago el de 6 pasos, no. Tengo que decidirlo en base también al propósito. Por lo tanto, para decidir, yo debo entender más o menos y tener alguna idea de qué trata estos métodos. Por lo tanto, vamos a revisar de manera puntual lo que viene a ser el método instructivo de los 4 pasos. ¿Ya? El método instructivo de los 4 pasos. Entonces dice, es una metodología de enseñanza estructurada. Entonces acá me está diciendo que es una metodología estructurada, o sea, me está diciendo que hay una secuencia cuando yo estoy pensando instruir a los estudiantes en algo que deben aprender, aunque sea de memoria, que deben aprender por repetición. Entonces, yo estoy hablando ya de una metodología de enseñanza estructurada que facilita el aprendizaje de habilidades. O sea, yo quiero que esa habilidad lo sepan y que nunca se olviden, entonces tengo que instruirlos, ¿ya? Mediante una secuencia progresiva. Es que esta es una herramienta fundamental de la técnica, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y mediante, dice, una secuencia progresiva que incluye la preparación, la demostración, la ejecución guiada y la práctica autónoma, permitiendo el desarrollo seguro y eficiente de conocimientos y destrezas. Entonces, habla de destreza. O sea, me está diciendo, tengo que volverme, tengo que desarrollar una destreza en cierta habilidad. Entonces, cuando el propósito tiene esa intención de volver diestro en algo, en alguna habilidad, ¿ya? Entonces, yo aplico el método instructivo de los 4 pasos, porque su nombre dice, la única manera de instruir es hablar eso, ¿no? Entonces, escuchaba al especialista en su capacitación también del ministerio, en este caso al colega Hammer, y él decía, no, oye, ¿cómo ha aprendido a hablar el loro? Y entonces la respuesta, seguramente que ustedes dirían, ¿no? ¿Por el método de 6 pasos o por el método de 4 pasos? ¿No? El loro aprende por imitación. Entonces, obviamente el loro hace mucho tiempo ha aprendido a hablar ya, entonces ha aplicado el método instructivo de los 4 pasos. ¿Y cuáles son esos 3 principios básicos que debe tener? Dice, disposición. El alumno, para que se dé este método instructivo, el alumno debe sentir la necesidad de aprender para motivarse. O sea, el estudiante debe estar motivado, ya debe estar motivado a desarrollar cierta destreza. O sea, yo quiero volverme, es igualito, ¿no? Si tú quieres ser bueno en el fútbol, es porque quieres ser bueno y por eso lo practicas, ¿no? ¿Ya? Resultado. El alumno debe sentirse satisfecho con los resultados del aprendizaje, debe experimentar éxito fortaleciendo su confianza en el aprendizaje. ¿Ya? Incluso esta partita también te genera confianza. ¿Ve? Práctica. El alumno debe practicar lo que está aprendiendo para consolidarlo. O sea, el método instructivo es poco a poco, ¿no? Poco a poco uno aprende, pero para eso hay que hacerlo por repetición, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son esos 4 pasos didácticos? Primero, preparación del estudiante. Aplicar el principio de disposición. ¿Ya? En esta fase, dice, es donde el docente genera las condiciones para el aprendizaje, ¿ya? Se presenta la tarea, se explica los objetivos, en este caso los propósitos, se motiva al estudiante mediante situaciones retadoras, asegurando además la disponibilidad de materiales y un entorno adecuado, en este caso también un entorno seguro, ¿no? Un entorno seguro porque siempre cuando hablamos de la técnica es importante considerar este aspecto, ¿ya? Entonces acá se busca que el alumno debe estar convencido de que necesita aprender, ¿ya? Segundo paso, presentar o demostrar. Consiste en demostrar paso a paso cómo se realiza la tarea, pero no solamente calladito lo demuestras, sino tienes que estar explicando tú como docente las técnicas, los puntos claves, mientras ejecutas correctamente la tarea. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a cortar con el serrucho, tengo que decirle cómo se agarra el serrucho, cómo se pone la madera, si se inclina o no, ¿no?
Entonces, luego viene el tercer punto, aplicar. Aquí es el principio de práctica. En esta etapa, dice, el estudiante realiza la tarea bajo la orientación del docente todavía, o sea, acá está con apoyo. Reproduce lo que ha observado en la demostración. El docente acompaña el proceso, corrige errores en el momento, brinda retroalimentación inmediata, favoreciendo una práctica consciente y segura, ¿no? ¿Ya? Y por último viene la comprobación o repetir hasta lograrlo. En esta fase ya el estudiante ejecuta la tarea de manera independiente, lo repite hasta lograr con precisión y dominio. Pero el docente acá verifica el desempeño mediante la observación, asegurando que se haya alcanzado el aprendizaje esperado y promoviendo la mejora continua. Entonces, acá ya tengo una idea de un método, del método instructivo de los 4 pasos. ¿Ya? Ya tenemos la idea y ya sabemos cuáles son los 4 pasos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora el aprendizaje por la acción o, en otras palabras, el método de 6 pasos, ¿no? Ahora, a esto Senati le llama el método de proyectos. Entonces, ustedes cuando quieren un poco indagar más, lo pueden buscar como método de proyectos que aplica Senati, ¿no? Ellos lo han hecho propio, pero nosotros vamos a trabajarlo como aprendizaje por la acción, ¿no? En cambio, este dice es una metodología educativa, mientras que el método de 4 pasos era una metodología para la industria, ¿no? Antiguamente. En cambio, el aprendizaje por la acción ya no es necesariamente para la industria, sino que hay entidades como SENA y algunas otras organizaciones como la GTZ lo han convertido ya en una metodología educativa, ¿no? Que promueve el desarrollo de competencias mediante, dice, la realización autónoma de tareas. Entonces, aquí está bien, es clave. Cuando nosotros queremos que el estudiante desarrolle la autonomía en el desarrollo de las tareas, ¿ya? En las que el estudiante se debe informar por sí mismo, debe planificar, ya sea en grupo o de forma individual, decide, ejecuta, controla y evalúa sus propias tareas de inicio a fin, construyendo conocimientos, habilidades y actitudes de manera autónoma y progresiva. Entonces, si yo quiero pues, que así desarrolle y así dice mi propósito, esa es la intención de mi propósito, aprendizaje por la acción. ¿Ya? Aprendizaje por la acción. ¿Y cuáles son los 6 pasos del aprendizaje por la acción? Primero, informarse. Frente a la situación significativa que le he propuesto, al reto que le he propuesto, ¿qué necesito saber? ¿Ya? Entonces acá va a recopilar información, analizará, comprenderá la información necesaria para que realiza la tarea. Buscará datos técnicos, normas, algunas referencias bibliográficas. Después de hacer eso, pasarán a la segunda etapa o fase, o el paso 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá se van a organizar de manera anticipada cuáles son las acciones, los recursos, los tiempos, los procedimientos que van a ejecutar, las tareas de forma eficiente y segura. Acá preverán incluso las normas de seguridad. ¿Ven? Luego pasarán a la siguiente etapa, decidir qué opción es la mejor, es la pregunta que orienta. Es la etapa en la que se selecciona la mejor alternativa considerando criterios técnicos, seguridad y calidad y viabilidad. Y acá es importante aclarar que en esta opción el docente, voy a ponerle de rojito, aquí juega papel muy importante el docente. Aquí el docente ayuda a decidir, porque se pueden equivocar los estudiantes. Acá incluso permite que ellos socializan con el docente la idea que están seleccionando, y acá nosotros podemos preguntar reflexivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te pareció mejor esta idea, ¿no? ¿Qué pasaría si desarrollas esta idea? ¿Qué pasaría si la otra idea está mejor? ¿O cuál de las ideas son más viables? Entonces, podemos ir por ese lado, ¿ya? Aquí el docente es clave para la decisión, o sea, va más allá de que ellos ya deciden, nosotros como docente debemos revisar o dar un ojo en esta parte, en este paso. Cuando todos están, tenemos que ir acompañando equipo por equipo para que ellos decidan
y ahí nos vamos a dar cuenta si están decidiendo bien. Entonces, nosotros le decimos, continúan o tienen que volver a informarse, ¿ya? Si están yendo bien, le diremos, ahora sí, ejecútenlo. Si no, infórmanse más, planifícanlo de otra manera y decidimos ya con la reflexión que hemos hecho la mejor opción y la ejecutamos recién. Entonces, no se desesperen, mientras los otros equipos van avanzando, ustedes van retrocediendo atrás porque no se han informado muy bien. Entonces, es importante la aclaración y la pauta, la venia del docente aquí para que puedan continuar, ¿ya? Imagínate que ellos han decidido en electricidad, han decidido conectar, digamos, un equipo de sonido, en este caso de repente una radio que funciona a pilas, han decidido conectar a la fuente de corriente alterna. Entonces, ahí yo tengo que decirles, no, que tienen que informarse más para que puedan decidir. Entonces, qué es lo que pasaría si es que yo los dejo ejecutar sin la venia mía? Obviamente, malograrían el equipo. Entonces, es importante la participación del docente en esa parte. Luego viene la de ejecutar, estamos ya en el cuarto paso. Acá ya es hacer el trabajo, llevar a la acción, ¿ya? Por eso dice la práctica, la tarea planificada. O sea, lo que has planificado, acá lo vas a ejecutar, ¿ya? Aplicando conocimientos, habilidades, procedimientos definidos previamente, pero todo eso lo estás haciendo con información. Controlar, ¿está correcto? Consiste, dicen, verificar, comprobar el trabajo realizado cumple con los estándares establecidos mediante mediciones, pruebas técnicas o revisiones técnicas. Entonces yo acá debo comprobar. Pues bueno, si he desarrollado un proyecto, un producto, si sirve, tiene el acabado como es, como se ha planificado o no, todo eso. Luego pasa a la última fase que es evaluar. En evaluar pongo qué aprendí y qué puedo mejorar. Acá es un proceso de reflexionar sobre todo el trabajo realizado y acá es importante que ellos aprendan a identificar cuáles han sido sus aleros, sus aciertos, sus errores, qué oportunidades mejora tienen, ¿no? Y cómo lo podrían aplicar en la siguiente actividad, cómo lo pueden ir mejorando. O sea, es un proceso, no es un proceso como el que estamos mencionando acá, por cuestiones de espacio está de esta manera, pero es un proceso cíclico, ¿ya? Es un proceso cíclico, ¿ya? Uno viene y va volviéndose. O sea, yo termino acá en la fase de evaluar, evalúo, para que en la próxima actividad que me toca, lo tengo que hacer de manera más organizada. Entonces me dice ya la otra tecnología que es la mejora continua, ¿no? El Kaizen. Ya, entonces ahí va. Muy bien. Entonces ya hemos visto de manera global, yo sé que se podría desarrollar con ejemplos, con todo el detalle, estas metodologías, pero sin embargo, aquí lo hemos presentado de manera sucinta. Y aquí, ¿no? Ahora sí, ya conozco los dos aspectos y digo, 4 o 6 pasos. Y para eso tengo que tener primero digo, ¿cuál es la finalidad? Si la finalidad es enseñar procedimientos técnicos, o sea, la finalidad del propósito, ¿ah? No te olviden, la finalidad del propósito. Y es enseñar procedimientos técnicos definidos, repetitivos o estandarizados, y además que exige adquirir una destreza práctica o manual, o el foco está en cómo se hace un procedimiento técnico, no tanto en analizar o planificarlo, entonces método de 4 pasos. Pero si la intención del propósito está en desarrollar habilidades complejas, reflexión con autonomía, resolución de problemas, exige comprensión del proceso completo, no solo ejecución manual. Se necesita que el estudiante reflexione, organice y tome decisiones antes de actuar, método de 6 pasos. ¿Ya? Entonces, cuando queremos hacer énfasis pedagógico en la ejecución correcta y segura del procedimiento, método de 4 pasos. Cuando queremos que planifica, controla, reflexiona y haga mejora continua, método de 6 pasos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ahora vuelvo a mis propósitos de la unidad didáctica, en este caso de habilidades técnicas, y digo acá, a ver, ¿cuál de estos propósitos se aplicaría el método
de los 4 pasos y cuál de los 6 pasos. Y como ven, ustedes acá tenemos que de la 1 hasta la 6 de habilidades técnicas van a ser puro 4 pasos y el último va a ser del método de acción completa de los 6 pasos, ¿ya? Entonces, corresponde, dice, por ejemplo, ¿por qué voy a aplicar en la sesión 1, por qué voy a aplicar el instructivo de 4 pasos? Porque dice, corresponde a un aprendizaje técnico inicial que requiere explicación clara, demostración y aplicación guiada de normas estandarizadas. O sea, cuando quiero estandarizar, ya sabes. Entonces, ahí tenemos la decisión. Ya hemos decidido y obviamente vamos a presentar ahora sí ya la ejemplificación, ¿no? Aquí está. El ejemplo para la sesión 3, como he señalado aquí, está señalado, mira, para interpretar esquemas, es el método instructivo, he señalado esa parte, y aquí se ha desarrollado. Ya, ahí está el modelado de sesión, eso sí ya está refrendado por el mismo ministerio. Entonces, tiene datos informativos, tiene el propósito, el criterio, la evidencia, la situación, y aquí está el desarrollo de los procesos didácticos. Entonces, este año sí o sí debemos trabajar ya con esta estructura de sesiones en las instituciones de SFT. ¿Ya? Aquí está, pasos, etapas, preparación, demostración, aplicación, que es la ejecución guiada, la comprobación, que es la ejecución autónoma, ¿no? Ahí está el tiempo, aquí están las acciones del docente, o sea, qué hace el docente, y aquí están las acciones del estudiante, qué hace el estudiante, ¿ya? Entonces, ahí está, obviamente pueden tener algunos aspectos más, la sesión, seguramente los instrumentos de evaluación, los recursos, las hojas de trabajo, porque cuando nosotros vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje, no solamente llevamos la sesión, llevamos todos los recursos, ¿no? Entonces, seguramente acá tiene la hoja guía, tiene la ficha del estudiante, tiene la información, tiene el instrumento, y eso ya es trabajo seguramente más arduo que hay que seguir desarrollando, pero por el momento se tiene ya el ejemplo referencial de una sesión de aprendizaje aplicando el método instructivo. Y aquí tenemos una sesión referencial también aplicando el método de aprendizaje por la acción, en este caso es para la especialidad de ebanistería, ¿ya? Entonces acá también igual, datos generales, propósito, criterio, evidencia, situación significativa. Entonces acá dice desarrollo de los procesos didácticos de la sesión y ahí estamos. Fases, las 6 fases, el tiempo, las actividades del docente, las actividades de los participantes o los estudiantes. Entonces ahí tenemos, en este caso, la sesión del aprendizaje aplicando el método de aprendizaje por la acción, ¿ya? Entonces, hasta ahí la participación. Antes de ello quiero plantear algunas ideas fuerzas donde mencionamos, ¿no?, que la planificación curricular se desarrolla siguiendo 3 procesos. Determinas el propósito, establece los criterios para recoger evidencias de aprendizaje, diseñar y organizar situaciones y estrategias y condiciones pertinentes. El propósito orienta toda la planificación. La evaluación diagnóstica guía las decisiones pedagógicas y es clave para la formación técnica. Las evidencias y criterios se definen con anticipación y es correcto. Las situaciones significativas conectan el aprendizaje con problemas reales. Y en el modelo SFT, las sesiones o actividades de aprendizaje se desarrollan aplicando el método instructivo de los 4 pasos y el método de los 6 pasos de la acción completa, en cualquiera de las matrices, técnicas, de gestión o digital. Listo. Bien, eso sería. Muchísimas gracias por la atención prestada y creo que hasta aquí hemos llegado. Gracias por todo esa referencia.